Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Familia, buenas noches. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, amados hermanos. Un auténtico gozo poder reunirnos para poder aprender la palabra de nuestro Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo. Yo me alegré con los que me dijeron: a la casa del Señor iremos. Este es un tiempo difícil para nuestra generación. Tanta inseguridad, tanta violencia, tanta maldad, tantas cosas que están sucediendo en nuestro mundo, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, que no es un presagio más que vivimos los últimos tiempos. La maldad se ha multiplicado de tal manera que a lo bueno ahora se le llama malo y a lo malo bueno, ¿no? Tenemos legisladores que en lugar de legislar con sabiduría correctamente en bien de la gente, solamente ven por intereses mezquinos, personalistas, e inclinan sus leyes para favorecer a un grupo de poder. Estamos mal, estamos yendo como el cangrejo al revés, y es una pena. Y de todo esto, el que más sufre es el que menos tiene, y que son los que son más. Los que menos tienen son los que son más, y esos son los que sufren las consecuencias de las decisiones inapropiadas de estos políticos mediocres, apestosos, tercermundistas, ¿no? Que tenemos en nuestros congresos. Una lástima, gente indeseables que están ahí y que han convertido al poder legislativo en su chacra y que quieren hacer lo que quieren. Es una lástima, es una pena de verdad, ¿no? Pero, ¿qué dice la Biblia? Que oremos por nuestros gobernantes. Tendremos que orar por nuestra presidenta, por nuestros congresistas, por nuestros ministros. Dan pena, de verdad. Vergüenza ajena tenemos muchas veces cuando hablamos de nuestros políticos, ¿no? Pero es parte de nuestra realidad. Eh, Estuve escuchando la noticia hace poco y el incendio que comenzó hace 3 días acá en el centro de Lima por Girón Junín, por donde vive nuestro hermano Juan, no termina de apagarlo. Sigue. Hay 3 edificios ya colapsados completamente y 4 edificios que van a tener que destruirlos. Es una pena, realmente es una situación difícil para muchas familias que viven en esos alrededores y otros que tenían sus negocios, sus almacenes, sus depósitos ahí, y ahora se ha quemado todo y no tienen nada, y algunos seguro tienen préstamos con el banco para comprar esa mercadería para vender y ganar y hacer negocios, y ahora no lo tienen. En fin, hay mucho de eso, y estemos orando por esas personas, por esas familias que en plena campaña escolar tengan que perder todo eso. En fin, Israel atraviesa tiempos difíciles también. Hay mucha incertidumbre al respecto. El intercambio de rehenes está en este momento paralizado. Es decir, es muy posible que la guerra otra vez se inicie. Guerra contra estos palestinos que son desafortunadamente son gente que cree en Alá. Ellos no son cristianos, ellos no creen en Dios, no creen en Cristo, creen en Alá. Para ellos Alá es su Dios, Mahoma es su profeta,
el Corán, es sus sagradas escrituras, y ellos tienen una religión radical. Son radicales de radicales, terroristas, gente perversa. O sea, su enfoque, su esencia es muerte al infiel. Y los judíos son los infieles, porque no creen en Alá y creen en Jesucristo. Hoy vamos a ver parte de eso, por eso es esta pequeña introducción. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, dándole la bienvenida a todos nuestros hermanos que ya están conectados, a Willy, a María Arce, qué gusto de verlos, un abrazo para Zenón también en Guayaquil, bendiciones hermano, y a los que estamos acá en Lima, un abrazo fraterno, grande también, que el Señor los bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, adorado Dios en esta noche, te pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos, Señor, de los pensamientos, de las actitudes, de las acciones, Señor, que muchas veces te fallamos, muchas veces quedamos mal contigo y quedamos mal con la gente. Oh Dios, ayúdanos cada día a sacar la mejor versión de nosotros mismos, Señor. No ser la competencia de nadie, Señor, no compararnos con nadie, con otro servidor, con otro siervo, con otro cristiano, no, sino que nosotros cada día podamos esforzarnos en ser la mejor versión de nosotros mismos, Señor, para tu gloria. Eterno Dios, oramos por la paz de Jerusalén, oramos para que seas tú bendiciendo a tu pueblo escogido, Señor, que seas tú, Jehová de los ejércitos, el que bendice esa tierra que tú separaste desde la eternidad hasta la eternidad para que sea la tierra de tus hijos, del pueblo judío. Bendecimos a Israel en el nombre de Jesús. Desde esta humilde tribuna los bendecimos y oramos para que seas tú poniendo la paz, estableciendo el orden allí en ese lugar. Oramos por nuestros vecinos aquí en el centro de Lima que han sufrido esta desgracia de este incendio que aún no terminan de controlarlo. Los bomberos dicen que probablemente mañana o tal vez hasta el domingo terminen de apagar, que hay 7 edificios colapsados ya, 4 que ya se cayeron y 3 que probablemente tengan que caer también, tal vez hoy, mañana. Y hay mucha gente que se está quedando sin vivienda y otros sin capital, sin dinero, en fin. No deja de ser una tremenda catástrofe. Que el Señor sea bendiciendo a esas familias, a esos hogares, a esos niños que dependen de esos trabajos, de esos negocios, que Dios bendiga la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos también por el grupo de acá del café. Hay muchos que no están congregándose, oramos para que tú los bendigas donde quiera que estén. Señor, que tu amor infinito los alcance. Y a los hermanos que perseveran y están cada día, los bendigo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendigo a este grupo que cada noche se da cita, Señor, para tener una reunión con nuestro Padre Celestial y juntos poder adorar, glorificar, bendecir, levantar una ofrenda de labios que confiesan el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí honramos, predicamos a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de nuestro Dios el Padre, y al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que Él es nuestro paracletos, que Él es el que nos guía, nos enseña, nos alumbra, nos consuela, que Él es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eterno Dios, entregamos este tiempo en tus manos, orando para que seas tú bendiciendo de principio a fin esta reunión. Y a los que nos ven en diferido en las diferentes plataformas, Señor, de las redes sociales, que seas tú hablando a su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy buenas noches, familia, una vez más. Bienvenidos a todos. Nosotros estuvimos viendo en noches anteriores qué significaba el bautismo, qué era el bautismo en agua, qué es el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros hemos tomado algunas clases ya de esto. Debo suponer que ustedes ya tienen un claro entendimiento qué es lo que significa todo esto, ¿verdad? Tanto el bautismo en agua, que es el bautismo de redención, que es el bautismo de salvación, y el bautismo en el Espíritu, que es el bautismo de empoderamiento. Es cuando el Señor derrama su gracia y su favor sobre ti para que tú puedas ser testigo por donde quiera que vaya, y un testigo de poder. Nosotros, entre hoy y mañana, vamos a ver
un tema que hemos denominado prueba del genuino bautismo en el Espíritu. O sea, ¿cómo podemos saber si el Espíritu que está viniendo ante ti o contra ti es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo saber si el hermano, la hermana, no, o la congregación X están fluyendo realmente en el Espíritu Santo o han abierto las puertas a espíritus demoníacos, a espíritus de, de hechicería, de brujería, de adivinación? Porque últimamente está saliendo una corriente muy fuerte en el mundo cristiano donde hay el tema, en principio, de la prosperidad. Es una corriente que está afectando mucho a las comunidades cristianas. Se predica de prosperidad, prosperidad, prosperidad. Dios te quiere próspero. Si eres un hijo de Dios, tienes que ser próspero. Y enfocan a la prosperidad con tener dinero. Y no necesariamente ser próspero es tener mucho dinero. Hay gente que tiene mucho dinero, pero que no es próspera. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es mucho dinero, pero son pobres espiritualmente. Entonces, mis hermanos, nosotros vamos a ver en estas dos clases la diferencia que hay entre un bautismo realmente en el Espíritu Santo o si ha sido bautizado en un espíritu de error, en un espíritu del anticristo, en un espíritu de adivinación, de hechicería, de brujería. Porque aunque no lo crean, aunque parezca un poco contraproducente, dentro de las iglesias se está permitiendo ese tipo de eventos con la venia de los pastores y de sus líderes. Ellos mismos están fomentando ese tipo de cosas. Es una pena, ¿no? Entonces, vamos a la palabra de Dios, porque ese es nuestro guía, este es nuestro paracletos, es el Espíritu Santo hablando a través de las Sagradas Escrituras. Hechos 10:44 y 45, Hechos 10, capítulo 10, versos 44 y 45, dice así la palabra del Señor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, o sea, la prédica, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Vamos aclarando aquí. Cuando aquí dice en Hechos 10, 44 y 45, mientras aún Pedro hablaba, estaba predicando Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, todos los que estaban congregados ahí, estaban recibiendo esa prédica, fueron llenos del Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ¿qué significa eso? Que eran judíos, judíos recalcitrantes. Al pueblo judío, cuando el Señor lo llama a Abraham, dentro de el pacto que hace, siempre tenía que haber un derramamiento de sangre, ¿correcto? Eso lo vimos también en Pacto de Sangre 1, Pacto de Sangre 2, lo hemos visto ya esto. Entonces, cuando el Señor celebraba un pacto, tenía que haber un derramamiento de sangre. Entonces, para Abraham, ¿cuál era el derramamiento de sangre? Es que todos, comenzando con él, tenían que cortarse parte del prepucio de su pene, o sea, del prepucio, un pedacito, de tal manera que pueda derramar sangre. Entonces, eso era la circuncisión, ¿correcto? Era parte, digamos, de los requisitos del pacto. Que toda la descendencia de Abraham sea circuncidado. Entonces, si eras circuncidado, entonces eras judío. Entonces eras gente del pacto. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad, hermanos? Ya. Entonces, aquí en el pasaje que nosotros acabamos de leer, dice, y los fieles a la circuncisión, o sea, aquellas personas que tomaron, digamos, como bandera esto, como estandarte, el tema de la circuncisión, sí o sí tenían que circuncidarse. Por eso es que a los niños, como parte de una de las leyes, eh, judías era que a los 8 años de nacido, un niño varón, a los 8 años de nacido, se supone que a los 8 años, dice la ciencia, que está en todo su fuerza ese bebé, de tal manera que podían hacer esa circuncisión y no se infectaba, no
había inflamación ahí, es decir, se curaba rapidito. Entonces, todos los niños que nacían dentro de las familias judías tenían que hacer, hasta el día de hoy, ese rito de la circuncisión. Entonces, le acompañaban a Pedro un grupo de ellos, por eso dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónicos, se quedaron sorprendidos. ¿Oh, qué? ¿De qué? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran los gentiles? Aquellos que no eran judíos, aquellos que no pertenecían a los hebreos y que no eran parte del pacto de Dios. Los judíos eran las otras tribus. Ok, avanzamos entonces. La Biblia declara que los creyentes deben tener o deben poner a prueba o sopesar todo lo que pretenda ser del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como su propio nombre lo dice, es un espíritu. Y Satanás y sus demonios, el diablo y los espíritus caídos también son espíritus. Se mueve sobre nosotros una gran actividad espiritual, la actividad que viene del Espíritu Santo de Dios y la actividad que viene de Satanás y sus demonios. Hay una guerra de espíritus. Y esa guerra es por ti, porque cada quien quiere que tú pertenezcas a ellos. Por un lado, no, el Señor Jesucristo vino y murió por ti para darte la oportunidad de que pertenezcas espiritualmente al reino de los cielos. Pero por el otro lado está Satanás y todos sus huestes espirituales de maldad que buscan que tú no aceptes, que tú rechaces a Jesucristo. ¿Para qué? Para que seas parte de los que se pierden juntamente con Él. O sea, hay una gran actividad espiritual. Entonces, el espíritu de error, porque Satanás, el padre de mentira, él ha venido a contaminarlo todo. Y ellos han hecho creer muchas cosas a las personas incautas y les han hecho pensar que están haciendo bien cuando están haciendo mal, que están tolerando algunas cosas que no deberían como creyentes y como cristianos. Entonces, mis hermanos, nosotros en estas noches, hoy y mañana, vamos a tener que estar aprendiendo qué es lo que dice la palabra al respecto. Cómo tenemos que analizar, escudriñar los espíritus para que no seamos sorprendidos, para que no seamos engañados. Porque no vaya a ser que venga uno de esa denominación demoníaca que se llama los testigos de Jehová y ellos no aceptan que Jesucristo es hijo de Dios, no aceptan. Ellos dicen que Jesucristo es un profeta. Ya desde ahí ya comenzamos mal. Y los mormones también tienen sus doctrinas alejadas de la verdad. Podríamos hablar de muchas otras, ya ni qué decir del Islam. El Islam es frontalmente opuesto, radicalmente opuesto. El Islam, lo que profesan los árabes, muchos de los árabes y los palestinos en particular. Y todos esos terroristas de Hamas, de Hezbollah, de los hutíes del Yemen y de todos esos perversos que están en contra de Israel, que son enemigos acérrimos de toda la vida de Israel. Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 21, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no apaguéis al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 21, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica y les dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Está siendo bien preciso, bien puntual Pablo, ¿verdad? Y dice aquí: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos da una pauta especial, abro comillas ahí: espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden correcto. No hay otro orden: alma, cuerpo y espíritu, no cuerpo, alma y espíritu. No, el orden correcto es espíritu, alma y cuerpo, porque somos un espíritu que tiene un alma
y que vive dentro de un cuerpo. A ese es el orden bíblico, es el orden que el Señor le ha dado, ¿no? Entonces, yo leo todo el pasaje completo. Dice el apóstol Pablo: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Es decir, no nos prestemos para hacer cosas incorrectas, no hagamos cochinadas, en otras palabras, ¿no? Absteneos de toda especie de mal. Y acá, cuando dice de toda especie, se trata de todo aquello que puede ser perverso, dañino, malévolo, que no está escrito acá, pero sabes que es malo, ¿verdad? Entonces dice, a toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice el apóstol Pablo acá. Ahora, primera de Juan 4:1, Juan escribe lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu. Y esa palabra es para ti y para mí en esta noche, ¿no? Guarda esta palabra en tu corazón, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el verso 2 dice: y en esto conocéis el espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Repito, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjese que Juan escribe esto más o menos 95 años después de nuestro Señor Jesucristo. Y él ya da estas precisiones. Mije, dice, ¿no? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en vosotros. Ellos habían escuchado que va a venir, que ya se viene, pero él ahora dice, y que ahora ya está en el mundo. El verso 3 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ese es un pasaje tremendo. Si nosotros memorizamos ese pasaje, vamos a tener convicción de quiénes somos realmente, de que nada nos puede vencer en este mundo, de que nuestro Dios es todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él pelea por nosotros, ¿no? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El verso 5 dice: ellos son del mundo, se refiere a la gente que no es creyente, que no es cristiana, ¿no? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Toda la corriente que hay en este mundo, de los cantantes, de los artistas, de las presentaciones, de los políticos, a ver, ¿qué más? Aún de los religiosos, cucufatos, fanáticos religiosos, ¿verdad? Aún esos, dice que ellos son del mundo, dice el verso 5, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El verso 6 dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Es decir, yo estoy hablando de Dios y ustedes me están oyendo. ¿Por qué? Porque conocen a Dios. Hay otra gente que no nos ve, que no nos mira, que no nos escucha. Y lo hemos invitado. Personalmente he invitado a mucha gente. Y por donde voy, voy dejando por ahí un folleto donde está nuestra dirección de internet para que nos puedan ver, para que puedan escuchar, pero no lo hacen. No lo hacen porque no les da la gana, ¿no? Entonces, pero ¿qué dice la palabra acá? Dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El verso 6 dice: nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Yo tengo amigos, promociones de colegio, que nosotros siempre lanzamos mensajes ahí en el chat de la promoción, pero
pareciera que nadie lo ve. Pareciera que ese, ese comentario, ese mensaje está vetado para algunos, ¿no? Unos que lo ven, pero no dicen nada. Y otros que por ahí ponen un ok, un amén. Bueno, ya, algo es algo, a nada, ¿no? Entonces, mis hermanos, acá nosotros claramente podemos entender lo que dice Juan, ¿no? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye, nos ignora, nos rechaza. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de mentira. El espíritu de verdad está con usted y conmigo. Y el espíritu de mentira está en ellos, porque están confundidos, están equivocados, están errados, están enceguecidos, están sordos. No pueden ver, no pueden oír la verdad del Evangelio. Lo rechazan tajantemente. Estudiaremos, mis hermanos, en estas 2 noches dije, 9 principios bíblicos que nos ayudarán a probar si es de Dios un bautismo que se asegura que es del Espíritu Santo. Porque hay gente que cree que el bautismo en el Espíritu Santo es volverse adivino, volverse hechicero, irte por la calle y decirte, tengo una palabra para ti. Y esa palabra no lo dio el Señor. Se le ocurrió a él. Algún espíritu lo dijo que hablara. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Escucharlo todo, retener lo bueno. Que escudriñemos los espíritus. Vamos avanzando. Entonces, mis hermanos, dije que estudiaremos 9 principios bíblicos que nos ayudarán a probar si es de Dios el espíritu que está frente a usted o simplemente es del enemigo. Número 1, principio número 1. El genuino bautismo en el Espíritu Santo, mis hermanos, hará amar, exaltar, glorificar a Dios el Padre y al Señor Jesucristo más que antes. Es decir, si tú amabas a Cristo, digamos, si tendríamos que tabularlo, si tendríamos que cuantificarlo, del 1 al 10, tú estabas en 8 o en 7, tu amor a Cristo, tu amor a Dios. Si tienes el bautismo en el Espíritu Santo, entonces fácil vas a llegar a 9.5, 9.9 o vas a llegar a 10. Es la diferencia. Ese es el primer principio. Lo repito, el genuino bautismo en el Espíritu Santo hará amar, exaltar, glorificar a Dios el Padre y al Señor Jesucristo mucho más de que tú lo hacías antes. Es el Espíritu Santo quien hace que el amor a Dios aumente en tu corazón. Qué maravilla, ¿verdad? Es el precioso, el glorioso, el maravilloso, el bendito, el dulce Espíritu Santo. Es el que hace que tú comiences a amar a Dios más que antes, a buscar su presencia, a disfrutar de esos tiempos con el Señor. Ahora, por el contrario, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu que lleve las oraciones, el culto y la adoración a cualquier otra cosa o persona diferente a Dios y del Señor Jesucristo. Hay gente que lleva la atención al predicador, al pastor, al evangelista, al presbítero, no sé cómo se llama, hay muchos títulos por ahí. Entonces, trata de cautivar a la gente hacia sí, ¿me entiende? Y no a Dios. Es como que yo tratara de que ustedes me sigan a mí, me escuchen a mí, pero es totalmente contrario. Lo que buscamos aquí es que ustedes sigan a Dios, que escuchen a Dios, que crean en Dios, que Jesucristo sea su razón de ser. Ese es el principio, digamos, el fundamento de la existencia de este programa. Es llevar a que ustedes puedan poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no en un predicador. Nosotros invitamos a otros predicadores que sabemos conscientemente que tienen la misma línea de nosotros. No podrías imitar a un predicador sabiendo que va a venir a endiosarse o a venir a perturbar la doctrina de la buena palabra y la sana doctrina. No lo haría. No permitiría que eso suceda. Ustedes son unas ovejitas que necesitan ser alimentadas con la leche espiritual no adulterada, con buen pasto, con buena comida. ¿Me entiende?
y no permitiría que alguien venga y le traiga comida chatarra a usted y le contamine y le perturbe la mente. No sería justo, no sería prudente. Es lo mismo que debería hacer un pastor en una iglesia, cuidar de que su rebaño esté siempre bien alimentado. Espiritualmente, la palabra de Dios es el pan espiritual, es el pan que te da el crecimiento espiritual, la palabra de Dios. Así como comemos el pan, nuestros alimentos, no desayuno, almuerzo y cena para estar fuertes, para estar caminando con energía, del mismo modo necesitamos el alimento espiritual para que espiritualmente podamos crecer y no quedarnos estancados, no quedarnos enanos, no quedarnos intrascendentes, irrelevantes. El Señor quiere usarnos. Por eso te dice el Señor, levántate. Tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. No te quedes ahí, no te quedes pegado. Ahora, entonces, decíamos que el Señor va a aumentar en el principio número uno, que el Señor va a aumentar el amor, la adoración, la alabanza, el gozo de compartir a Dios más de lo que lo hacías antes. Pero si existe una actitud contraria a esto, es decir, en contra de esto, ¿no? Que lleva el culto, la adoración hacia una cosa, hacia una doctrina, hacia una determinada denominación, ¿no? Entonces no viene de Dios, no es el bautismo en el Espíritu Santo. Principio número dos. El genuino bautismo en el Espíritu Santo aumentará la conciencia de la relación con el Padre Celestial y de la presencia de Cristo en tu vida diaria. Aumentará el sincero clamor de Abba Padre, es decir, habrá una auténtica relación con tu Padre. Habrá ese auténtico Abba, Padre, Padre mío, Padre Santo, Padre nuestro. Levantarás tus manos allí y dependerás de Él. Cuando uno levanta sus manos al cielo, es una señal que está dependiendo del Dios Todopoderoso, Creador del universo. ¿Me entiende? Y cuando uno dobla sus rodillas ante el Padre, está en señal de humildad, de humillación. Esa es una muestra de que tú estás doblegando espíritu, alma y cuerpo. En ese momento, cuando tú te pones de rodillas y buscas la comunión con tu Señor, es un tiempo especial cuando el infierno se estremece, cuando Satanás huye de tu presencia. ¿Ven? Todas las batallas se ganan de rodillas, hermanos. De rodillas. Doble sus rodillas. No tenga miedo. Doble sus rodillas y busque a Dios. Al principio va a ser difícil, pero luego se convertirá en algo agradable, en algo sublime, en algo especial, en algo que se convierte en una necesidad para ti y no en una obligación. Eso es maravilloso. Cuando tú te pones de rodillas, no porque, pucha, tengo que orar, no, uy, ¿qué tengo que hacer? No, sino porque simplemente es parte ya de tu naturaleza, es parte de tu sentirte bien, es parte de decirle a Dios gracias, no por lo que te estoy pidiendo, sino por lo que ya me diste, por lo que tú ya hiciste por mí. Muchas gracias. Por el milagro de la vida, porque estoy respirando hoy, porque sé que tengo muchas pruebas aquí, pero tu palabra dice que yo, hijito, dice la palabra de Dios, no tengas miedo. Mayor son los que están de tu lado que los que están en el mundo. Que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Podrá tener muchos adversarios, muchas dificultades, muchos problemas, pero el Señor es tu Señor. Él pelea por ti. Él tiene tu corona preparada. Solamente confía, deposita tus cargas en Él. ¿Ven? Entonces, mis hermanos, decíamos que el segundo principio, el genuino bautismo en el Espíritu Santo, aumentará la conciencia de la relación con el Padre Celestial y de la presencia de Cristo en tu vida diaria. Aumentará un sincero clamor, Abba Padre. Serás auténtico delante del Señor. No tratarás de con tus palabras tratar de convencer, de torcerle la mano a Dios. No tiene sentido.
No vale la pena, no pierdas tu tiempo. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Más vale que le digas, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. Señor, quiero servirte. Dime cómo lo hago, como el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Ok? Entonces, claramente, mis hermanos, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu que no dé como resultado una comunión mayor y más intensa con Dios y el Padre y con Jesucristo. O sea, no es un bautismo en el Espíritu si te va a alejar de la comunión con Dios. Si antes, digamos que orabas, por decir, 1 hora en el día, 20 minutos en la mañana, 20 minutos al mediodía, 20 minutos en la noche, 1 hora, ¿no? Entonces, si has sido bautizado en el Espíritu, no puede ser que después de eso ya tú ya no quieras orar y bajes a 40 minutos nada más y tal vez a 20 minutos y tal vez no ores nunca. Entonces, no es un auténtico bautismo en el Espíritu. Te ha confundido, hay un error ahí. ¿Ok? Entonces, vamos al principio número 3. Hoy veremos 4 principios y los demás los veremos mañana. El principio número 3 es el siguiente. El genuino bautismo en el Espíritu Santo producirá un mayor amor y aprecio por las Escrituras. El Espíritu de verdad que inspiró las Escrituras hará más profundo el amor a la verdad de la palabra de Dios. Es decir, te enamoras de la palabra de Dios, disfrutas leyéndolo, encuentras un placer especial, experimentas plenitud al estar estudiando la palabra del Señor, escuchando una prédica, viendo un buen mensaje, ¿no? Escuchando mensajes de buenos predicadores donde hay buena enseñanza. Gloria a Dios, ¿no? Eso te da el principio número 3. Un genuino bautismo en el Espíritu Santo producirá un mayor amor y aprecio por las Escrituras. El Espíritu de verdad que inspiró las Escrituras hará más profundo el amor a la verdad de la palabra de Dios. Contrariamente a eso, ¿no? Ningún supuesto bautismo en el Espíritu hará que tú disminuyas el deseo de leer la palabra de Dios. Si te está alejando de la palabra de Dios, te estás distrayendo en otras cosas, en el trabajo, en las ocupaciones o en el deporte, en el hobby, en tus actividades diarias y no dices que no tienes tiempo para Dios, entonces tu prioridad no es la palabra de Dios. No nos equivoquemos. O eres la prioridad o no lo eres. O es la palabra de Dios tu prioridad o simplemente no lo es. Y el Señor demanda eso de ti. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura, será añadido. Pero nosotros buscamos al revés. Primero hacemos el negocio y después decimos, hay que orar para que el Señor lo bendiga. Primero buscamos la pareja, ¿no? Nuestra pareja, y después oramos para que el Señor bendiga esa pareja. Primero hacemos nuestros business, nuestros negocios, y después le pedimos a Dios para que bendiga lo que ya hemos hecho. Cuando debería ser al revés, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá en añadidura. ¿Verás que estamos haciendo las cosas al revés? Sí, ¿verdad? Entonces, es el espíritu de confusión, es el espíritu del anticristo, que te lleva a hacer que tú eres el que puedes, que el poder está en ti, que la mente, la capacidad, que tú eres el man, tú eres el hombre, tú eres el poderoso. Es lo que enseñan últimamente muchas doctrinas, que hay un empoderamiento personal. Primero eres tú, segundo eres tú, tercero eres tú, y cuarto, bueno, a él lo que vengan. Eso, esa corriente también ya está en el mundo. Esos coach motivacionales, ¿qué es lo que hacen? Hacen de que tú te sientas en ese momento que tú eres el guerrero, que tú eres el conquistador, que tú eres el más, que tú eres el tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto, que tú eres ya no ya lo máximo, ¿verdad? En ese momento que te están hablando. Y después nuevamente cae. ¿Por qué? Porque es un espíritu de engaño. Porque te está poniendo en una posición que no te corresponde. La Biblia dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amar primeramente a Dios. Y no puedes amar a alguien que no es tu prioridad. Si no es tu prioridad, tu pareja, tu esposa o tu esposo, olvídate, ¿quién no te valora? No te ama, no te quiere, así decía mi difunta abuela. No, entonces, el principio número 4, mis hermanos, con el que cerramos en esta noche, es el siguiente: el genuino bautismo en el Espíritu Santo hará más profundo el amor a otros seguidores de Cristo. Es decir, vas a amar a aquellos que ves que están trabajando en la obra de Dios, aquellos pastores, misioneros, hermanos que están haciendo la obra del Señor, que están trabajando para las congregaciones, que están sirviendo al Señor. Entonces, dice, el genuino bautismo en el Espíritu Santo hará más profundo el amor a otros seguidores de Cristo y un vivo interés de apoyarlos. Querrás apoyarlos, ayudarlos a ellos, ser parte del movimiento, ser parte del esfuerzo, ¿no? Ser parte de ese crecimiento, ¿no? Entonces, la comunión, la coinonía y el compañerismo entre los creyentes pueden tener un solo lugar, que es a través de Jesucristo. Es decir, cuando Jesucristo está en nuestro corazón, cuando es el Espíritu Santo el que va gobernando tus decisiones y tu vida, es que puedes estar lejos, puedes estar a miles de kilómetros de distancia, pero es el amor el que nos une, ¿no? Yo me acuerdo hace en octubre del año pasado, tal vez septiembre, octubre del año pasado, me, me encargaron ser el rector de Perú 3 días. Entonces, buscando gente que me ayude, que me apoyara, vinieron algunos que sí, otros que no podían, otros con muchas ganas, pero sin mucho respaldo espiritual. No solamente se necesita ganas, mis hermanos, sino tener el respaldo del Espíritu Santo viviendo dentro de ti para poder hacerlo. Si no, se convierte en algo emocional, en algo emotivo, en algo del momento. Ah, sí, sí, cuenta conmigo. Chévere, cachete, cuenta conmigo. Max, no te preocupes. Entonces, ahí yo conocí a un amigo en el Perú 3 días número 1. Fue el rector, el hermano en ese tiempo, Willy Arce, y su esposa María Arce. María Arce, claro, ¿no? Entonces trajeron el Perú 3 días, la comunidad 3 días a Perú. Bueno, supongo que eran unos 12, 13 años atrás, 14 años, 15 años, creo. Bueno, el punto que ahí conocía a este hermano, era el rector, él es de Costa Rica, pero radicaba en ese tiempo en Dallas, y, y conocí a él. Entonces, yo acá, cuando me encargaron de ser el rector, yo volví a la comunidad después de 12 años que estuve fuera de ellos. No tenía contacto con ellos por el trabajo que nosotros hacíamos, estábamos muy ocupados los fines de semana, entonces no había forma de participar y de colaborar con ellos. Entonces nos retiramos, Caleb, Madeleine y yo salimos y no apoyábamos más, hasta que llega el momento en que me convocan. Lo pensé, lo dudé un poco, hablé con Caleb y bueno, digo, ¿qué hacemos? Y Caleb me dice, pero ¿con quién lo vamos a hacer si nosotros ya estamos 12 años que nosotros no tenemos comunión con ellos? Pero ¿saben qué? Cuando el Espíritu Santo está de por medio, entonces ese amor no estaba apagado, estaba atenuado probablemente. Yo hago una llamada a un amigo en Dallas, Jerry, Jerry Stewart, un viejo amigo, también del mismo Perú 3 días, del número 1 que vino y tal. Entonces hablo con él porque tenía el teléfono de él y le digo, oye Jerry, hermano, mira, estoy en esto de acá y qué tal, quería convocarte a ver si puedes apoyarnos. Entonces él me dice, mira Max, yo con todo gusto iría a Perú, me encantaría, pero ¿qué pasa? Esas fechas acá en Estados Unidos son Día de Acción de Gracias y es una fiesta familiar muy importante dentro de las familias, ¿no? Entonces, yo ya tengo planes con mis suegros, con mis suegras, con mis papás y qué sé yo. Entonces, no podría salir de eso. Te voy a ayudar, te voy a apoyar en todo lo que pueda, pero no voy a poder ir. Y ahí es donde me dice, pero ¿por qué no hablas con Willy? Digo, lo que pasa es que con Willy yo no me veo y no tengo comunicación hace como 15 años. Y me dice, yo tengo su teléfono, yo voy a hablar con él. Excelente. Entonces, bastó eso para poder comunicarnos.
finalmente estuvimos en comunicación a través del WhatsApp y fue como que dos viejos amigos se volvieron a encontrar después de muchas lunas, después que mucha agua pasó debajo del puente, y que podríamos seguir siendo esos amigos que un día nos conocimos. Y cuando él vino, me dio esa sensación, yo fui al aeropuerto a recogerlo y yo habían pasado muchos años, yo tenía la idea de que Willy era un poco más pequeño, del tamaño que realmente él es. Entonces cuando llega al aeropuerto yo veo un gringo, un alto, bueno, digo, yo mirando a toda la gente, bueno, porque yo iba a recoger a Willy y veo que sale y dudé un poco, porque me dio la sensación, me acordaba de que no era tan alto, pero en el aeropuerto encuentro un hombre grande, un hombre blanco grande, y le digo, Willy, grito Willy, y Willy voltea, y me dice, Max, y les vuelvo a repetir, fue como encontrarnos, darnos un abrazo grande, darle la bienvenida, gozarnos juntos, y pasamos un tiempo de calidad, de verdad. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo, la esencia, ese cemento que nos unió, no solamente a Willy conmigo, sino con Caleb y con el resto del equipo. Porque hubieron hermanos que estuvieron también en el retiro número 1 cuando Willy fue rector. Estuvieron ahí Armando Rodríguez y otros muchos más. Entonces, era como volver a encontrarnos, unos amigos de infancia tal vez, unos amigos de juventud, encontrarnos y haciendo el mismo servicio, sirviendo a Dios, sirviendo al Señor, alcanzando la gracia de Dios a aquellos que lo necesitan. Ellos vienen gastando su dinero, gastando su pasaje, un pasaje de Dallas para acá y su estadía y todo eso representa una inversión de dinero, pero ellos lo hacen por amor, ¿me entiendes? Ahí es donde tú puedes entender esta parte del cuarto principio. Un genuino bautismo en el Espíritu hará más profundo el amor a otros seguidores de Cristo. Hará más profundo el amor de encontrarte con hermanos que están trabajando en el ministerio y que necesitan ayuda. Entonces tú dirás, yo quiero ayudar, quiero apoyar, quiero servir. O simplemente dirás, yo voy a orar para que el Señor los bendiga y los saque de esta dificultad, ¿no? Entonces, habrá un vivo interés por apoyar a esas personas. La comunión, la coinonía y el compañerismo entre los creyentes, entre los hermanos de la comunidad, solamente pueden tener un asidero, solamente pueden tener una razón de ser, que es a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos ahí estar seguros de que es el Espíritu Santo el que nos une. Pero contrariamente a eso, no es Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu que reduzca el amor a los que con sinceridad procuran seguir a Jesucristo. No viene de Dios. Cuando tú ves que alguien se esfuerza en servir al Señor, en estar trabajando para el Señor, ¿no? Procurando servir al prójimo, ¿no? Entonces, cuando no hay eso, entonces ese espíritu no viene de Dios. ¿Me entiendes? Viene del anticristo. ¿Por qué? Porque quiere destruir lo que tú estás construyendo. Quiere derribar lo que tú estás levantando. Quiere opacar lo que tú estás tratando de levantar. Es el espíritu del anticristo, que quiere tenerte retenido, que quiere tenerte aplastado, que quiere tenerte derrotado. Pero ¿qué dice la palabra que hemos leído? ¿No? La palabra que hemos leído dice que el que está en nosotros mayor que todos es, ¿verdad? Mayor que todos los que están en el mundo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Guarde esa palabra en su corazón, quédese con esa palabra en esta noche. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Muchas gracias por su amable compañía.
Es un privilegio, es un honor, es un auténtico gozo compartir con ustedes. Medio resfriado ahora, pero ¿qué importa? No importa, no interesa un poco de moco, ¿verdad? Lo que interesa es lo que tenemos que compartir con nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente, que tengan una noche súper, hiper, archi, mega bendecida, que se llenen del gozo del Señor, que pueden disfrutar de la benevolencia de Dios sin importar lo que esté pasando a su alrededor. ¿Qué importa? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios lo bendiga, familia. Si papá Dios lo quiere, mañana completamos este mensaje. Hasta mañana. Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios.